Vamos a entrar en nuestra escuela bíblica, como cada miércoles tenemos la escuela bíblica. Y antes me gustaría saber, a ver, los alumnos que tengo por ahí, vamos a pasar la lista que siempre pasamos. A ver, que vayan escribiendo ahí en el escritorio, con ese amén, pasando la lista. El hermano Rúa, o no sé si es un hermano, una hermana, bueno, Sergio, Bastián, que Dios me los bendiga, Inmaculada, David, Dios te bendiga, y Negrilla, María, María Victoria, Mariano, Rocío, tío Juanet, Pastor Rafa, tía Morocha. Bueno, gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos grandemente, ¿eh? Dios me los bendiga. Amén. Bueno, vamos a entrar en la escuela bíblica. Ya saben que esto es una escuela bíblica. Y hoy, como ha dicho el hermano Rafa, llegamos a nuestro último salmo mesiánico. Hemos estado hablando en estas clases anteriores sobre los salmos mesiánicos. Y yo no sé si ustedes sabrán cuánto tiempo nos hemos estado dando en esta escuela hablando sobre los salmos mesiánicos. No lo sé si ustedes lo saben, no lo sé si lo saben, pero yo se lo voy a decir por si no lo saben. Bueno, hemos estado con esta escuela que terminamos hoy, de los salmos, claro está, porque la escuela sigue adelante, de los salmos mesiánicos hemos estado 18 semanas. 18 semanas hemos estado hablando sobre los salmos mesiánicos. Y hoy ya entramos en el último salmo mesiánico, que es el Salmo 118. Salmo 118, que lleva por título La cabeza del ángulo. Espero que escuches ahora, Yoli. La cabeza del ángulo. Bien. Podemos decir que este salmo, el salmo mesiánico, el último salmo mesiánico, el 118, se resume la enseñanza de todos los demás salmos mesiánicos. Aquí bosquejeando lo que es la historia, precisamente, de la persecución antisemita a lo largo de todas las edades y determinando la venida del Mesías para establecer su reino. Su reino. Bueno, decirles que esto es un salmo muy hermoso, contiene mucha historia, que no vamos a poder abarcar toda la historia que hay detrás del salmo, porque esto sería larguísimo, hablar de la historia que hay detrás del salmo, y bueno, no nos da tiempo, por mucho que queramos, no nos da tiempo. Y como ya es el último, no vamos a dejarlo otra clase para terminar ya los salmos. Hoy vamos a tratar de terminarlo. Hermana Rosario, espero que escuches. Acabamos de empezar ahora mismo. Bueno, prácticamente aún no hemos empezado. Estoy hablando solamente una pequeña introducción. Y deciros, hermanos, que hoy vamos a hacer todo lo posible por terminar ya esta saga, por así decirlo, de los salmos mesiánicos, que es, ya entramos en el último, el Salmo 118, como estaba diciendo, es un salmo que contiene mucha historia. Alguna de la historia que vamos a dar, pues muchas veces, vamos a ver, yo digo, hermano, hoy en día, sobre todo los jóvenes, ya los que son más mayores, pues ya nos es más difícil por la edad, porque no somos tan diestros en manejar pues esta tecnología moderna que hay, como es internet, y bueno, pero los jóvenes tienen mucha oportunidad. Yo a veces no entiendo por qué realmente los jóvenes todavía están en la Biblia, pues que todavía están muy bajitos, en el sentido de que pues no saben todavía mucho sobre las escrituras, y yo no sé, no lo entiendo el por qué, cuando tienen a su alcance toda la sabiduría del ser humano, o sea, todo lo que el ser humano sabe,
está en Internet. Todo. No hay nada que no esté aquí que el ser humano no sepa. O sea, estoy hablando del ser humano, cuidado. Entonces, aquí, hermanos, en Internet está todo. La cuestión es, ojalá y hubiésemos pillado nosotros lo que ya tenemos nuestra edad, estas herramientas para poder haber estudiado la palabra de Dios. En aquellos tiempos, hermanos, estudiar era muy difícil. Además, habían que pasar muchísimas horas, 7, 8 horas estudiando la Biblia, y a lo mejor se estudiaba pues con una concordancia, y cuando ya recibimos aquella Biblia, que se le llamaba la Biblia anotada de Thompson, pues aquello fue bueno, aquello fue tremendo, un boom. Ya ven, hoy en día pues seguro que muchos jóvenes cuando oigan estas palabras dirán, uy, se estarán a reír. Y, bueno, y con toda la razón, ¿no? Porque estoy hablando desde hace ya 45, 46, 47 años. Entonces son muchos los años, ¿verdad? Entonces, estudiar la Biblia no estaba al alcance de muchos y era difícil por la sencilla razón de que teníamos que esperar la reencuentra nacional de año a año para ver si iban allí librerías que vendían libros antes y a ver si cogíamos algún libro por ahí y a veces sin saber qué es lo que estábamos leyendo, porque la verdad es que no teníamos mucha idea, y es toda la herramienta que teníamos, hermano. Si nosotros hubiésemos pillado en aquella época la herramienta que ustedes tienen a su alcance, bueno, si es que es tremendo, hermano, es tremendo, gloria al Señor, eso es tremendo lo que hoy en día la persona puede estudiar, estudiar y gratis, gloria al Señor. Bueno, esto es un salmo, ¿verdad?, que vamos a entrar en él, y el salmo comienza y termina con las mismas palabras de alabanza. Si el hermano Rafa pone el Salmo 118, lo pone en el escritorio, veréis cómo comienza con una alabanza y termina con la misma alabanza. O sea, el Salmo comienza con la alabanza, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así termina también después el Salmo. Pero el Salmo a la misma vez, hermanos, es lo que podríamos llamar el cántico del Aleluya egipcia. Sí, el Salmo 118 es el cántico del Aleluya egipcia. ¿Por qué se le llama a este salmo ese canto del Aleluya egipcia? Bueno, pues se llama así porque este salmo se entonaba y se cantaba y se sigue cantando todavía, hermanos, cuando Israel salió de Egipto. Entonces ahí, en recuerdo a la liberación de la nación de Israel cuando estaban esclavos precisamente en Egipto, ahí se basa el Salmo. Y fijaos bien, porque yo no sé si lo sabrán, pero Jesús también cantó. Jesús cantó, y está escrito en la Biblia que cantó. Donde en Marcos capítulo 14, versículo 26, dice que él y sus discípulos cantaron. ¿Qué cantaron? El Salmo 118. El Salmo 118 cantaron. En la Pascua, porque eso se cantaba, y se suele cantar todavía, en la Pascua anual judía, que ustedes saben que pues los judíos celebran la Pascua cada año, que cae cada 14 de abril, y ahí se celebra la Pascua y se cantaba y se sigue cantando el Salmo 113 y 114. En estos salmos se cantaban antes de tomar la segunda copa. Y escuchen con atención esto. Cuando en la cena, en la última cena, en el aposento alto, nos creemos que solamente Jesús tenía una copa y que solamente bebió una copa de vino. Y todos creemos que cogió solo esa copa y que esa copa es la que nosotros... Pero no, habían 4 copas de vino. Allí habían 4 copas de vino. Entonces, cada copa de la que había allí en la mesa, en el aposento alto, tenía un simbolismo. Y en todo lo que duraba la ceremonia, se tomaban esas 4 copas y en esas 4 copas, cada copa recordaban una cosa.
acuerdo? La tercera copa que toma se le llamaba la copa de la redención, que es precisamente la copa donde Jesús le dijo: tomad y bebed todas de ella, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y a eso se le llamaba la copa de la redención. Bien, y en estos salmos se cantaba precisamente antes de tomar la segunda copa, o sea, entre el Salmo 113 y 114 se tomaba eso. Y luego en el Salmo del 15 al 18, cuando se tomaba ya la tercera y la cuarta copa. Al final, ya, se cantaba el Salmo 118, entonces se tomaba esa cuarta copa, que por cierto Jesús no la tomó. No la tomó porque era aquella copa que Jesús tenía que tomar, la última copa que no la toma, que dice que salieron cantando el himno, era la copa de la ira, pero esa copa no la toma, no la toma, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, él luego en el Getsemaní ve esa copa que tenía que tomar, y que ora diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, cuando Jesús vio aquella copa en el huerto del Getsemaní, estaba hablando precisamente el juicio y la ira de Dios que tenía que recaer sobre él, porque sus pecados, mis pecados, nuestra condenación recayó sobre él. Entonces allí, cuando él expió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, el Padre volvió el rostro, porque no podía ver a Jesús en ese momento donde todos nuestros pecados estaban expiando sobre él, y él expresa diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la copa que él tenía que beber, ¿de acuerdo? Amén. Bueno, estamos hablando del Salmo 118, nos proporciona pues una comprensión, hermanos, de los pensamientos que habrían en la mente de Cristo cuando él sale del aposento alto para dirigirse al Getsemaní y a la cruz. Salió cantando el Salmo 118 y él sabía muy bien qué es lo que estaba cantando, porque el Salmo 118, hermanos, estaba muy en la mente de Jesús en la última semana de su ministerio público, ya que se hace referencia en este capítulo. Y este Salmo lo cita también Hebreos, capítulo 4, versículo 11, también lo cita Primera de Pedro 2, Efesios capítulo 2, versículo 20, y lo hacen confirmando precisamente la autoridad mesiánica. Ya dijimos que para que un salmo sea mesiánico tiene que ser también respaldado, darle la autoridad en el Nuevo Testamento. Y aquí, tanto en Hebreos como Pedro como Pablo, ellos citan el Salmo 118 dando la autoridad mesiánica de que este salmo es un salmo mesiánico. Pero este salmo consta de 3 partes. Las 3 partes que consta son 3 grupos que dan alabanza a Dios, una reseña histórica de los sufrimientos de Israel a lo largo de todos los siglos, que culminará con la gran tribulación, y luego la salvación final cuando aparezca el Mesías. Vamos a hablar ahora sobre estos 3 puntos que acabo de decirles, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar sobre el primer punto que he dicho, los 3 grupos que son llamados a dar alabanza a Dios. O sea, los 3 grupos que aparecen aquí son Israel, uno, la casa de Aarón otro, y los que temen a Jehová otro. O sea, primeramente está el pueblo en general, el pueblo de Israel. Luego el sacerdocio, y tercero, la reliquia fiel de la que habla Malaquías en el capítulo 3, versículo 16, que dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, tenemos, hermanos, que observar que estos mismos grupos que acabo yo de decirles a ustedes se encuentran en el Salmo 115 y en los profetas también, Isaías, y en el profeta Ezequiel. Y en el Salmo 115 ellos están vinculados 2 veces, en cada una hay una exhortación precisamente de confiar en el Señor por cuanto Él es
mis amados hermanos, nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza. Y hay una exhortación precisamente a confiar plenamente en el Señor. En cada época del pueblo de Dios ha podido clasificarse, por así decirlo, de la siguiente manera. O sea, el pueblo en conjunto, los líderes y un núcleo central de creyentes dedicados que son, por así decirlo, la columna vertebral del testimonio. Que dicho de paso, hermanos, tengo que decir que bienaventurado y dichoso, hermanos, cuando una persona puede decir para siempre es su misericordia. Saben, creo que es el Salmo 139, si mal no me juega la memoria, porque la verdad es que ya la memoria me falla bastante. El Salmo 139, ustedes saben que habla mucho, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. O sea, recuerdan que el Salmo, que lo repite muchísimas veces a lo largo de todos los versículos, para siempre es su misericordia. Y es fácil decir para siempre es su misericordia, ¿verdad que es fácil decirlo? Vamos a ver qué le parece a usted si es fácil en la situación de un hecho histórico real que sucedió. Eso aconteció, creo que fue aproximadamente sobre el siglo XVI. En una iglesia cristiana, estaban reunidos allí, hermanos, y en aquella iglesia cristiana, pues estaba llena de gente, y estaba el pastor, estaba predicando allí, en aquella iglesia, cuando entraron los soldados, hermanos de la Inquisición, y con las espadas comenzaron a matar a toda la gente que había en la iglesia. O sea, comenzando desde el principio a todos sin dejar ni uno, matándolos a todos. Y el pastor que estaba arriba dio orden al diácono de leer el Salmo 139. Y cuando el diácono decía alabar a Dios porque Él es bueno, y todos, hermanos, todos, toda la iglesia contestaba, porque para siempre es su misericordia. Y la gente matándolos allí, la gente matándolos con la espada. Y repetía otro texto de la Biblia. Y cuando tocaba decir para siempre su misericordia, todos los que estaban allí decían, porque para siempre su misericordia. Ay, Dios mío. Yo digo que es fácil decir para siempre su misericordia, ¿verdad? Pero a ver, en esa situación que estaban aquellos hermanos, si era tan sencillo decir, porque para siempre es su misericordia, porque es verdad que para siempre es su misericordia. Amén. Luego, la segunda parte de este salmo que estamos hablando es una reseña histórica. La historia del antisemitismo. Ay, hermanos. Miren, que un inconverso, que una persona que no conoce a Dios, una persona del mundo, sea una persona antisemita, lo veo, pues, hombre, lo veo mal, por supuesto, pero bueno, al fin y al cabo ellos no conocen a Dios. Pero que hayan cristianos todavía, hermanos, que es verdad, hay cristianos que son antisemitas, que odian a los judíos todavía, es que los odian, es que sale hablando un judío y los judíos, ay, los judíos, Cuidado, cuidadito, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios. Así es que la historia de este odio contra los judíos, el esfuerzo intenso que siempre ha tratado para eliminar al pueblo de Dios, para eliminar al pueblo judío, pues esto es la larga, la triste y trágica historia patética, hermanos, de que hemos visto, que estamos viendo y que veremos. Es el conflicto de las edades, hermanos, el conflicto, la batalla entre simientes. Esto es la batalla entre simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que se han odiado a muerte desde hace muchos siglos, hermanos, y perdurará esta situación hasta el tiempo del fin. Reyes, reinados, imperios, naciones, Faraón, Nabucodonosor, Amán, Antíoco Epifanes, Herodes el Grande, los Césares, Giles, Stalin, y la lista sería interminable, hermanos, de cómo siempre han tratado de querer que el pueblo de Dios desaparezca. Todos han jugado, hermanos, un papel en la drama infame
ahora es el mundo árabe con sus millones y millones de riquezas petroleras que ellos tienen, que se han unido al clamor muerte a los judíos. La Roma pagana, hermanos, y luego la Roma de la Inquisición. ¿Qué hablaremos de la Inquisición, hermanos? Lo que han hecho la Inquisición. No se pueden imaginar. O sea que los cogían y los esforzaban a convertirse al cristianismo. Y a esos judíos se les llamaban, se les denominaban, se les conocen y se les conocían como los judíos marranos. No sé si habrá escuchado alguna vez eso. Judío marrano es un judío que le obligaban a convertirse al catolicismo. O sea, le obligaban, lo martirizaban hasta que ellos realmente se convertían de tal manera. Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta porque estoy seguro que casi seguro que hay, no sé si alguien la sabrá. Si yo le digo un número, a ver, quiero que me lo ponga en un escritorio. ¿Usted le gusta el número 13? A ver, ¿le gusta el 13? A ver, no le gusta el 13. No, claro. Y ahora yo pregunto, ¿por qué no le gusta el 13? ¿Cuál es el motivo de que a usted no le guste el 13? ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden escribirlo. Superstición, sí, claro, sí. A ver, superstición, claro. Mire, le voy a decir algo, usted no lo sepa. Desde aquí en adelante, usted va a amar ese número más que ningún otro. El 13 viene de la Santa Inquisición. Sí, de la Santa Inquisición. ¿Saben por qué? Porque el judío se basa su fe en los 13 principios de Maimónides. Maimónides tenía 13 principios de la fe judía. Y entonces, cuando en la Inquisición realmente le obligaban, hermanos, a que ellos renegaran de su fe, ellos, al contrario, nunca renegaban de su fe, y se solía decir, ya están en sus 13 otra vez, ya están en sus 13, y de ahí el número 13 como superstición, como malo, pero el 13 precisamente estaba hablando de los 13 principios que tenían de fe, que lo sacó Maimónides. Por lo tanto, hermanos, muchas veces decimos cosas por la tradición, sin saber tan siquiera muchas veces lo que estamos diciendo, y qué diríamos de los hornos de gas en los campos de exterminio de Europa, los juicios de Nurembergo, y hermanos, todos han acumulado evidencia de que Satanás ha utilizado toda clase de táctica, hermanos, toda clase de táctica para exterminar la simiente de Jacob. Amén. Días sombríos, hermanos, están por llegar todavía a Israel. Lo que ha sucedido en el pasado volverá a ocurrir de nuevo en una forma todavía más intensiva, más fuerte, hermanos, todavía, aún peor. Como dice la Biblia, eso será en el tiempo de la angustia de Jacob. Como dice Jeremías, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Está hablando de la gran tribulación. El sitio de Jerusalén, hermanos, en el año 70, fue un anticipo pequeño de lo que va a suceder al final. Mire, en el 9 de Ad, que es el 9 de agosto del año 70 después de Cristo, el general Tito, que fue hijo de Vespasiano, hizo una gran matanza, y a medida que los romanos se apoderaban de la ciudad en Jerusalén, literalmente casa por casa, iban casa por casa, y una de las excavaciones que se han encontrado atestiguan precisamente la destrucción, y que se le llama precisamente la casa quemada, que todavía existe, y ahí actualmente pues una casa que está abierta como una especie de museo donde puede entrar ahí los visitantes, y está en la ciudad vieja de Jerusalén. Pues allí fueron encontrados los restos de un brazo de una mujer en la entrada de la casa con una lanza que yacía cerca de ella. Y a pesar, hermanos, de que los judíos realmente aguantaron, fueron valientes enfrentándose a Roma, Tito lamentablemente logró llegar al monte del templo, y en ese momento hubo un duelo a muerte entre aquella
poquita gente entre las tropas romanas. 5 meses. ¿No creen ustedes que eso fue en un día? Sí se aguantaron. 5 meses después del comienzo del ataque de los romanos, Tito ordenó que el templo fuese arrasado por completo. Y esto ocurrió el 9 de agosto del año 70. La población estaba apostada abajo, la población estaba en el patio de los gentiles, estaban todos ahí reunidos, los sabios estaban en los escalones y los sacerdotes estaban en el santuario. Y a pesar, hermanos, de que era un grupito muy pequeño, en relación y en comparación con las tropas de Roma, no fueron conquistados, hermanos, hasta que parte del templo fue incendiado. Entonces, todos los que habían allí, hermanos, en el templo, todos se quitaron la vida. Unos se arrojaban a la lanza de los romanos, otros se mataban unos a otros, otros saltaban a las llamas, porque ellos pensaban que era mejor morir junto al templo que no morir bajo la espada de la tortura romana. Para ellos morir en el templo, mis amados hermanos, para ellos era una victoria. Y todos los árboles de la zona, todos los árboles, hermanos, fueron talados. Y con aquellos árboles, hermanos, hicieron un gran fuego para quemar el templo. Y fue tan intenso el fuego y tanta calor produjo, hermanos, el fuego, que generó una humedad en la piedra caliza que se expandió por todo, y hubo una explosión, produciendo una reacción en cadena. Y en el lapso de un día, todo el templo, hermanos, quedó reducido en llamas. El historiador Josefo describe la destrucción del templo y lo dice así. Miren lo que dice el historiador Josefo. Mientras la casa sagrada, o sea, hablando del templo, mientras la casa sagrada estaba en llamas, todo lo que estuviera a mano fue saqueado, y 10.000 de los que fueron atrapados fueron asesinados. Tampoco hubo compasión por ninguna edad. Los niños, los ancianos, los sacerdotes, todos fueron asesinados por igual. La llama también fue transportada en un buen trecho e hizo un eco junto a los quejidos, fijaos bien, a los quejidos de quienes fueron asesinados. Uno hubiera pensado que toda la ciudad estaba en llamas. Uno a uno, dice, no se pueden imaginar, dice Josefo, no se puede uno imaginar nada más grande ni más terrible que el ruido de aquel quejido de aquellos que estaban muriendo bajo las llamas. Israel, hermanos, será rodeado de nuevo por sus enemigos. Otra vez volverá. Esto que estamos viendo, esto no es nada para lo que va a ocurrir a Israel. Israel será rodeado de nuevo por sus enemigos y se encontrará, hermanos, a un punto de ser exterminados, al punto de decir, bueno, ya no, parece que no hay solución para ellos. Pero los cielos entonces se abrirán, hermanos. En el momento crítico, en el momento, hermanos, cuando ya parece que todo está terminado, los cielos se abrirán y el Mesías vendrá para salvarlos. Las naciones gentiles, hermanos, no han aprendido todavía, hermanos, no han aprendido la lección de que la historia enseña, y es que Israel, y escuchen bien, porque muchas veces cogemos los textos y nos los apropiamos para nosotros cuando no es para nosotros. Es que somos muy pillos a veces, A veces cogemos las cosas que son para Israel, no, esto para mí, que me gusta. Para él no, para Israel no. Esto va a ser para mí, para Israel lo malo, para mí lo bueno. No, escuchen bien. Dios dice, el que toca a uno de mis hijos, toca a la niña de mi ojo. Eso no se lo está diciendo la iglesia, eso se lo está diciendo a Israel. O sea, Israel es la niña del ojo de Dios. Y el que toca a Israel está tocando a la niña del ojo de Dios. Quien ataca al pueblo de Israel ataca a Dios en su área muy sensitiva y va a cosechar el juicio. Hitler aprendió esto demasiado tarde, cuando Gran Bretaña protegía y ayudaba a los judíos. Ella subió a la grandeza y se hizo un imperio sobre el cual el sol nunca se ponía. Pero cuando cambió su política, los ingleses y sus soldados con bayonetas, al desnudo, le dieron la espalda al remanente torturado de Israel que huía de los guetos de Europa a la tierra prometida, y se embarcaba esa gente rumbo a los campamentos de Chipre, el futuro británico, hermanos, se hizo oscuro. Ya no fue igual. Y dentro de una generación, esa nación se ha vuelto una potencia de tercer grado.
hastiada de la anarquía y un caos económico, hermanos. En la enseñanza del Salmo 118, leemos 4 veces en los versículos del 10 al 12, que las naciones rodearon o asediaron a Israel. Dice el texto, me rodearon como abejas. Me rodearon como abejas. El cumplimiento definitivo de esta afirmación se verá en la batalla de Armagedón. Aquí es cuando se va a ver el cumplimiento final, hermanos. El escenario para este último cerco de la nación se está elaborando en estos tiempos modernos, hermanos. Pero el resultado será la derrota total de las fuerzas del mal de parte, hermanos, del jinete, gloria al Señor, del caballo blanco. Aleluya, el jinete del caballo blanco que aparece, hermanos, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. El Mesías, nuestro Cristo amado, que vendrá, gloria al Señor, a pelear, gloria a Dios, aleluya, y los derrotará. Y en el versículo 8 de este salmo dice, mejor es confiar en Jehová, Dios mío, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Se dice, hermanos, que este versículo que yo acabo de citarles, se dice que está en todo el centro de la Biblia, en medio justo de la Biblia dicen que está. O sea, en días anteriores, Israel buscó ayuda en Egipto. Vemos que él busca la ayuda en el Antiguo Testamento, vemos como Israel muchísimas veces, él busca su ayuda en Egipto, buscó la ayuda también en los asirios, ¿y para qué? Pues para salir como salió, decepcionado, porque siempre que buscaba la ayuda en sus enemigos, salía siempre decepcionado. Y en tiempos modernos, fue Gran Bretaña y la declaración de valor, esa declaración de valor hace 100 años, que constaba de 67 palabras que se escribieron en una hoja de papel, que esas 67 palabras, que se le llamaban la declaración de valor, se escribió 67 palabras en un papel, y esas 67 palabras fue el inicio de uno de los conflictos, hermanos, más difíciles de resolver de todos los tiempos modernos. Esta declaración fue el documento en el que por primera vez el gobierno británico respaldó el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. O sea, el brazo de la carne siempre ha sido una caña cascada. Siempre. En contraste, hermano, 3 veces en los versículos 15 al 16 se hace la mención de la diestra de Jehová. O sea, la mano de Dios. Gloria al Señor. Esa es nuestra auténtica fuerza. Ese es nuestro apoyo, mis amados hermanos. Ahí es donde nos tenemos que apoyar. Unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, dice el Salmo. Esa es nuestra esperanza. Eso es, mis amados. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza. El brazo del Señor, no es el brazo del hombre. Por eso en el versículo 6, ¿verdad? Israel puede decir, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Claro que sí, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. No sea el nombre del Señor. Este es el factor importante, hermanos. O sea que el Señor no está al lado de esos grandes batallones. No, Dios no está al lado de las potencias. No. Dios no está al lado de los armamentos ni de los recursos sin límite. No. Dios está al lado de aquellos que ponen su confianza en Él. Su confianza en Él. Él es nuestro amparo. Y Él es nuestra fortaleza. Él es el Salmo 46, que se le suele llamar el Salmo de la Santa Confianza. Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jaz. Ay, Dios mío, mi fortaleza y mi cántico es Jaz. Esta es una cita, hermanos, del cántico de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ¿se acuerdan qué alegría?
¿Se acuerdan cuando María cogió aquel pandero y comenzó a danzar con todas las mujeres y a cantar? Y comenzaron a decir, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación, bendito sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, se cita en el profeta Isaías con relación al cántico de triunfo en el milenio, gloria al Señor. Y también, mis amados hermanos, esto es un cántico de victoria, gloria al Señor, es un cántico de triunfo. Por eso en el versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y en el 18 dice, me castigó gravemente, mas no me entregó a muerte. Gloria al Señor. Cuán grande es su bendita y su santa misericordia. Hermanos, los eventos que estamos viviendo en nuestros días es la escena que estamos viviendo de la política en el Medio Oriente que estamos viendo actualmente, manifiestan la verdad de todo lo que estoy hablando, de todo lo que la palabra de Dios habla. Bendito sea Dios, amén. La tercera parte es la salvación al final. Mira, esta sección se le llama una preciosa joya mesiánica, esta parte. En los últimos 3 y 4 días, antes de ir Jesús a la cruz, la mente de Jesús parece haber meditado en este gran pasaje mientras él se fortalecía, hermanos, para el Getsemaní, para el Gólgota. Hay 7 características sobresalientes aquí. Está la puerta abierta de la ciudad y del templo. Amén, gloria al Señor. Repito, la puerta abierta de la ciudad y del templo, la piedra rechazada, hecha cabeza de ángulo, el día que hizo Jehová, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la conversión nacional, el sacrificio futuro, la bendición final y las puertas. Amén. Así que vamos a comenzar, hermanos, desglosando estas cosas que hay aquí tan preciosas. Y vamos a comenzar con las puertas. Miren, aquel día tan trágico que fue precisamente el día en donde crucificaron a Cristo, allí, mis amados hermanos, montado Cristo sobre un pollino, hijo de Asna. ¿Se acuerdan de esa escena tan revelante allí, triunfando, gloria al Señor, entrando por aquellas puertas de Jerusalén? Él se presentó en el templo y ahí se cumplió la profecía del profeta Zacarías, precisamente cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esto, hermanos, está registrado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, este hecho ocurrió el último día de la semana 69 de la profecía de Daniel, del capítulo 9 de Daniel, que habla sobre la profecía de las 70 semanas. Y la semana 69, hermanos, precisamente se cumple justamente ahí, cuando Jesucristo, gloria al Señor, entra por las puertas de Jerusalén, en aquel asno, gloria al Señor, y sabemos que ahí él fue rechazado, que él fue abandonado en el templo, y la ciudad pronunció tristemente lo que nos dice Mateo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero viene el día cuando esas puertas del templo, queridos hermanos, que se le cerraron de la ciudad, serán abiertas de par en par para que entre el gran conquistador, bendito sea el nombre del Señor. Cuando entre el caballero de la cruz, que entrará conquistando otra vez de nuevo, él ocupará tanto el monte como la casa, y se cumplirá el Salmo 24, cuando dice, alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Luego está lo que es la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo de parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué maravilloso, hermanos, que es este texto. Miren, en el Antiguo Testamento hay 4 referencias adicionales precisamente a la piedra o a la roca, que es lo mismo. Estaba primeramente los brazos de José. Los brazos de José se fortalecieron por el nombre del pastor, que era la roca de Israel. Cuando Jacob, antes de morir, saben ustedes que llaman a sus hijos, a sus 12 hijos, y él da una bendición a cada hijo. Y cuando llega José le dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Gloria al Señor. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada,
piedra angular, piedra preciosa de cimiento estable, dice Isaías. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice Zacarías. Él sacará la piedra primera en aclamaciones de gracia, gracia a ella, dice Zacarías, también capítulo 4. El pasaje central, queridos hermanos, de Mateo capítulo 21, versículo 42, donde Jesús cita el Salmo 118 al resaltar su parábola de la viña, esa parábola, hermanos, que muestra la ilustración de unos labradores que golpearon a los siervos y maltrataron al heredero, y por tanto el Señor le dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien en ella cayere le desmenuzará. ¡Ah, Dios mío de mi vida! Gloria al Señor. Y más adelante se cita 6 veces en el Nuevo Testamento. Primeramente, hermanos, en relación con el rechazamiento del Mesías de parte de Israel, y luego en relación con la edificación de la iglesia, de la cual Cristo, mis queridos hermanos, es la cabeza principal de ángulo, y en la cual Él será la piedra, mis amados hermanos, céntrica de ese arco. Pedro nos explica, para ti y para mí, nos da una explicación, ¿verdad?, sobre lo que es esta piedra, que somos al edificio de Dios, piedras vivas, y ahí en Primera de Pedro nos da una reflexión tremenda. Gloria al Señor. Voy un poquito ligero para poder llegar a tiempo de terminar, porque quiero terminar hoy. Luego está el día que hizo Jehová. Miren, el día mayor en el almanaque judío era el día de Yom Kippur. Ese era el día más grande que había en el pueblo judío, y sigue habiéndolo. El día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, que lo vemos en Levítico capítulo 16, y también luego, hablando sobre ese día, lo vemos en Hebreos capítulo 9. Ese era el día de confesión de pecado. Era el día donde el pueblo confesaba sus pecados y la expiación que se hacía por los pecados del pueblo mediante la sangre del sacrificio. Era un tipo, era una señal de otro día que tenía que venir. Aquel día, mis amados hermanos, cuando el Cordero de Dios ofrecería el sacrificio único y eterno sobre la cruz del Calvario. Pero ese día, mire también, mis amados hermanos, mira adelante, en un día futuro, cuando la nación de Israel contemplará aquel día a quien ellos traspasaron, dice la Biblia, y al verle en su venida en gloria, con las marcas, mis amados hermanos, de su crucifixión, Israel reconocerá colectivamente por primera vez, gloria al Señor, que Él crucificó, que Él rechazó a su Mesías, y Israel será convencido ahí de pecado. Israel, mis amados hermanos, se agrupará en tribus, en familias, y se arrepentirá de verdad como individuos, confesarán su pecado en el lenguaje de Isaías capítulo 53, hermanos, y se abrirá un manantial para purificación del pecado y la inmundicia, y una nación nacerá en un día, dice Zacarías capítulo 12, capítulo 13, se cumplirá de forma definitiva, hermanos, el día de esa expiación cuando Él venga en su segunda venida, hermanos. Luego está el que viene. Miren, cerca del comienzo de la semana de la pasión de Cristo, cuando Jesús subió al templo como rey, la muchedumbre, ¿saben lo que exclamó? A gran voz, y dijo: Hosana, Hosana, ¿se acuerdan de aquello? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasó unos pocos días? Unos pocos días después, hermanos, comenzaron a decir allí: crucifícale, crucifícale. Aquellas mismas voces que proclamaban: Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor, el Hijo de David, el Mesías. Después decía: crucifícale. ¿Qué haremos?, dijo Pilato. ¿Qué haremos, pues, del Cristo? Y él dijo: crucifícale. Ningún mal ha hecho, dijo Pilato. No hallo delito en él. ¿Qué hacemos? ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos echaron su maldición. Ellos mismos se maldijeron a sí mismos. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Cristo, el bendito Cristo, pocos días después,
cuando las sombras comenzaron ya a extenderse y la cruz estaba ya cerca, Jesús llorando, hermanos, exclamó, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? Y aquí que vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Ay, Dios mío de mi vida. Han pasado unos 2000 años desde estas palabras, hermanos. Unos 2000 años. E Israel como nación continúa incrédula. Continúa, mis amados hermanos, todavía ciega. El velo está todavía sobre su mente. El velo todavía está sobre sus ojos, hermanos. Pero llegará un día que ese velo será quitado, cuando se cumplan estos versículos. De cierto digo, que no me veréis más hasta que no digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel clamará a Dios y Dios vendrá a salvarlos. Gloria al Señor. Amén. Luego está la convención nacional. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Nos ha dado luz. Miren, se ha sugerido que la luz que aquí aparece en este pasaje del Salmo 118, hermanos, es la gloria de Dios que había vuelto. Pero puede haber otro sentido, y ese sentido, hermanos, lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, cuando dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren, Pablo relata que su conversión, cómo fue en el camino a Damasco, y él cuenta que la conversión, que la conversión que él tuvo con Cristo Jesús, aquella experiencia que él tuvo con Cristo, fue un ejemplo para los que habían de creer para vida eterna. Lo que le sucedió a Pablo fue, mis amados hermanos, una especie, hermanos, de, a ver cómo diría esto, delineamiento, como algo paralelo de lo que sucedería a Israel nacionalmente. O sea, era el Pablo una y otra vez se refiere a aquella luz brillante que, más que el sol, cuando le cegó la vista camino a Damasco, hermanos, cuando lo dejó ciego allí, que era el mismo Jesús que se le presentó. Y Pablo testificó al rey Agripa que había sido comisionado para ser ministro. Dice: yo he sido llamado para ser un ministro, yo soy testigo, yo he visto a Cristo, gloria al Señor, gloria a Dios. Y él dice que él era un testigo precisamente para abrir los ojos de su pueblo, para que se convirtieran de las tinieblas de las tinieblas de Satanás a la luz admirable de Cristo. Fue para que ellos recibieran por fe el perdón de pecados, la herencia entre los santificados. Hubo en el caso, hermanos, de Tomás, cuando él dijo: si yo no metiere la mano en sus llagas y en su costado, yo no lo creeré. Si yo no viere, no creeré. Ese es: si yo no veo, no creo. Una visión del Cristo resucitado con las marcas de los clavos en sus manos y la lanza en su costado, hermanos. Aquella duda, hermanos, que tuvo Tomás se convirtió, hermanos, en una adoración sublime cuando dice: Señor mío y Dios mío. Ay, Dios mío, así será cuando Israel en aquel día mirarán al que traspasaron, y una vez arrepentido, una vez que el Señor los haya perdonado, serán restaurados a su relación otra vez con Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y luego está el sacrificio futuro. Cuando dice el texto: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Dice lo que dice el texto: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El fundamento, hermanos, de todas estas bendiciones, ¿saben cuál es? El fundamento de todas estas bendiciones es ni nada más ni nada menos que la obra expiatoria de Cristo Jesús. La palabra plural que se usa aquí para sacrificio en el Antiguo Testamento es la palabra zebah, pero aquí se emplea la palabra haz.
o Shah, como quieran, se pueden pronunciar de las dos maneras, traducida como víctimas. Este vocablo que se emplea precisamente para la Pascua, para el día de Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos, precisamente se asocia con los sacrificios ofrecidos en las fiestas levíticas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 2, versículo 18, cuando dice: no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mis víctimas, aparece aquí la palabra, quedará de la noche hasta la mañana. Si en verdad, hermano, si en verdad que este salmo fue el himno que Jesús en el aposento alto, él cantó cuando instituyó precisamente la cena del Señor, cuán solemne, hermanos, es la luz que él mismo echaría sobre los pensamientos de nuestro Señor. Él sería la víctima atada. Sí, él iba a ser esa víctima atada con cuerdas a los cuernos del altar, hermanos. Gloria. ¿Por qué? Porque fue la fiesta de la Pascua aquel año. Aquel mismo año que Jesús fue crucificado, fue la fiesta de la Pascua. Las familias y los grupos peregrinos, hermanos, se echaban su corderico al hombro, se lo echaban caminando a Jerusalén, cantando para celebrar la fiesta de la Pascua. Y la tradición dice que cada cordero llevaba un arco de flores, gloria al Señor, en torno al pescuezo del cordero, el cual se quitaba al amarrar al animal a los cuernos del altar, se le quitaban. Y leemos 4 veces, hermanos, de nuestro Señor atado en los días de su última Pascua. Sí, 4 veces vemos al cordero atado. Cuando fue llevado ante Anás, gloria al Señor, allí fue atado, gloria al Señor. Cuando yo fue llevado ante Caifás, allí también el cordero fue atado. Cuando fue llevado ante Pilato, allí el cordero también fue atado. Cuando fue al patio, mis amados hermanos, delante de Pilato, allí también fue atado, gloria al Señor. Para cualquier preso es un momento amargo, hermanos, cuando los responsables de la ley le ponen las esposas a un preso. Eso es tremendo. Pablo habla, queridos hermanos, de un tal Onesíforo como un hombre que no se avergonzó de las cadenas de Pablo, no se avergonzaba. Miren, ¿sabe? Jesús sintió el oprobio de ser atado como si fuera un hombre violento, como si fuese un criminal, gloria al Señor. En la primera ocasión Jesús conmovió, hermanos, a los alguaciles que vinieron para prenderle, gloria al Señor. En cierta ocasión fueron a prenderle a Jesús y vamos a dejarle que hable, cuando hable ya lo aprendemos. Y cuando terminó de hablar se fueron, y los que le mandaron decir: bueno, habéis venido con las manos vacías. Si es que no hay hombre que hable como este hombre habla, si es que es tremendo como habla él, gloria al Señor, amén. Pero en aquella ocasión, cuando Jesús sale del huerto del Getsemaní y están buscándolo, y allí vienen, hermanos, toda aquella tumba, gloria al Señor, para prender a Jesús, y le dice Jesús que venís a mí como un ladrón, como si yo fuera un ladrón, habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Pero aquellas cuerdas, hermanos, aquellas cuerdas que estaban atadas sobre la persona de Cristo, eran cuerdas de amor. Las cuerdas del amor divino que ataron a este gran sacrificio al altar de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, la voluntad de Dios. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. Y segundo, la palabra de Dios, porque dijo: para que se cumpliere toda la Escritura. Y tercero, escuchen, el gozo por delante. Por el gozo, dice la Biblia, puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Pueden entender esto? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y la actitud del siervo hebreo, cuando dice: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje que hay cuando un esclavo ya cumplía el tiempo que tenía que ser libre, gloria al Señor, y él podía elegir? Cuando se cumplía, mis amados hermanos, el día del jubileo, él, cuando se cumplía esos ciertos años, que me parece que eran 7 años, él podía realmente ser libre. Y entonces él podía dejar a su amo y podía irse de su amo. Pero los hijos se quedaban allí. Y el siervo dice: no, yo no me puedo ir, yo me quedo con mi amo, porque mi amo me ha cuidado tan bien. Mi amo me ha hecho tanto bien a mí, a mi familia, a mis hijos, que me quedo con él. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, aquí vemos, mis amados hermanos, esa pasión de amor
de Cristo Jesús, que sufrió el oprobio, pero que, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Con gozo, hermanos, con gozo, gloria a Dios. Ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser con gozo? Señor, si te están crucificando, Señor, si te están clavando en la cruz, Señor, si se están riendo, Señor, si te están golpeando, ¿cómo puede haber gozo? Sí, había gozo en él, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, y ya termino, hermanos, nos encontramos en el último texto, la bendición final. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Y termina el Salmo de la misma manera que comenzó. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Nunca olvides que su misericordia es para siempre. Para siempre. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y con este salmo terminamos ya pues las clases que hemos estado dando sobre los salmos mesiánicos. Como he dicho, hemos estado dando esta parte de los salmos mesiánicos 18 semanas. 18 semanas hemos estado. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que si comencemos ayer dando estos salmos, ayer se han pasado 18 semanas, hermanos. 18 semanas se han pasado ya. Amén. Y bueno, la semana que viene, Dios mediante, comenzamos con otro libro de la Biblia. Vamos a comenzar estudiando libro por libro y vamos a hablar ahora y a estudiar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Así que vamos a estudiar a partir de la semana que viene el libro de Proverbios. Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Vamos a hacer una oración.